Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, gloria al Señor. Como recordarán, hermanos, hace 3 semanas comenzamos con el estudio acerca de los ministerios. Los ministerios, como veíamos a través de las Sagradas Escrituras desde el principio de esta serie, son dones que Dios ha entregado a su iglesia. Decimos son dones porque la palabra de Dios así lo establece. En Efesios capítulo 4 dice que estos dones han sido dados para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia sea instruida, para que la iglesia conozca la mente de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la esencia. La Biblia es la esencia de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Bien, entonces, cuando al principio abordábamos en Efesios, nos dábamos cuenta de que en el capítulo 4 nos habla el Señor acerca de que Él ha instituido a los ministros. Y empezábamos, hermanos, el estudio con el ministerio del apostolado, donde nos dábamos cuenta, hermanos, de las cualidades que los apóstoles deben tener, los rasgos, las características que ellos manifiestan o que dan evidencia de que sí son hombres llamados al servicio o al ministerio del apóstol. Luego, hermanos, como recordará, estudiábamos acerca de los profetas, hombres que igual son escogidos de parte de Dios para anunciar la voluntad de Dios acerca de algún acontecimiento que viene no solo para la iglesia, sino que puede ser para toda la humanidad, para un país, para una ciudad, para una familia. Y así, hermanos, seguimos avanzando, como recordará, con el ministerio del evangelista, un hombre que es dedicado a buscar las almas para Cristo, un hombre que siente el deseo de predicar a Cristo. Es un ministerio en el cual, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que Dios usa a estas personas para atraer a la iglesia a aquellos que andan sin conocer de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo?, para atraer a la iglesia a aquellos que un día se apartaron del camino del evangelio. Ahora, llegamos, hermanos, al estudio que veíamos el martes acerca de el pastorado. Cuando la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 nos habla acerca de el ministerio del pastor, hay algo muy inquietante que quisiera tocar, y es de que se mencionan 5 ministerios, pero que ha sido como quizás un punto de crítica o un dilema el tener que aceptar de algunas denominaciones o de algunas iglesias el hecho que Dios, hermanos, haya establecido 5 ministerios, porque hay quienes han llegado a la comprensión por la manera en que está escrito el verso 11 del capítulo 4 en Efesios, cuando dice a otros pastores y maestros. Es decir, de que hay muchos teólogos que han llegado a asegurar que el ministerio pastoral es uno solo con el ministerio maestro. Tiene mucha similitud, porque el pastor es una persona que también está encargada de enseñar a la congregación acerca de la doctrina del evangelio, de la doctrina de Cristo. Está encargado, hermanos, de
poder guiar, como decíamos o veíamos el martes, a las ovejas. Pero en el caso del maestro, hermanos, es un ministerio muy especial, porque puede ejercer el ministerio como pastor, pero tiene una cualidad bien distinta a los demás ministerios que Dios le ha entregado, y es de que el ministro maestro tiene la capacidad para poder enseñar los temas más difíciles que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Un maestro o un ministro que sea maestro es una persona a la que no se le dificulta poder desarrollar un tema y que los que lo estén escuchando puedan entenderlo con facilidad. Es decir, hermanos, que tienen las palabras precisas de parte de Dios para poder dar a entender el rema o la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces el maestro tiene, hermanos, ese trabajo de poder instruir o capacitar a pastores, a evangelistas y a los otros ministros, porque dígame usted, ¿cómo puede un evangelista ir a predicar de Cristo si primero no ha conocido la doctrina de la salvación? ¿O cómo pudiera, hermanos, un profeta ser usado por el Espíritu Santo sin antes haber sido instruido por la palabra? Porque cuando Dios habla también tiene, hermanos, un marco donde se encierra la voluntad de Dios, porque Dios no se va a salir de lo que está escrito en la palabra. Es decir, que el profeta no va a inventarse, Dios dice esto, cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, cada uno de estos ministerios, hermanos, tienen la bendición de poder ser instruidos a través de un maestro. En las congregaciones, cuando se preparan ministros en el término de el diaconado, en el área de alabanza, en el área de escuela bíblica, hay iglesias que tienen servicio de sala cuna, hay otras iglesias, hermanos, donde tienen un servicio especial para atender jóvenes, y quizás pudiéramos poner muchos más ejemplos de servicio. Todos estos tienen que primeramente tener, hermanos, una capacitación por parte de un maestro, de manera que cuando uno de estos servidores en el área que Dios lo va a usar esté sirviendo, pueda desempeñarse de la manera correcta. En primer lugar, porque tiene que saber que lo que está haciendo o el servicio que está dando es para Dios. Y cuando lo está haciendo hacia el prójimo, estar consciente, hermanos, de que los que hemos sido llamados para servir, hemos sido llamados para poder disponernos en todas las áreas de nuestra vida y poder atender a los fieles que van a sumarse o que ya están dentro de la iglesia. Entonces, el maestro tiene esa responsabilidad dentro de una iglesia, enseñar. Tiene él, hermanos, esa responsabilidad de que cuando alguien tiene una duda, aclararle. Muchas veces sucede que hay personas que no han entendido doctrinas, por ejemplo, como las de escatología, cuando se trata acerca del futuro que nos espera para nosotros la iglesia. Hay personas que no entienden, por ejemplo, la venida de Cristo, que se confunden con la venida de Cristo, se confunden con el reino milenial y todos esos temas. Entonces el maestro viene
y tiene la capacidad de poder explicar cada uno de estos detalles para que el creyente quede, hermanos, amplio en el conocimiento y poder entender los propósitos y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, otro de los puntos que el maestro como ministro de Dios tiene, según lo que la palabra enseña, es de que debe estar sujeto a una congregación. Es decir, de que no puede ser maestro y va a andar de iglesia en iglesia enseñando sin tener, hermanos, una base congregacional. Es decir, que un maestro tiene que ser parte de un ministerio o de una iglesia local. Ahora, el maestro, cuando las iglesias tienen filiales, es el encargado de ir y capacitar a los pastores que van a estar a cargo de esas filiales. Como les decía, es el responsable de enseñarle a toda la congregación cada uno de los aspectos que requiere cada oficio al cual Dios nos ha llamado. Es muy fácil, hermanos, poder identificar a un maestro, porque en la mayoría de casos un maestro, cuando se para y empieza a hablar de la palabra de Dios, le va a desglosar a perfección la palabra. Yo he admirado a muchos hombres que de un versículo le pueden explicar toda la Biblia, que de un versículo, hermanos, le llega un manantial de conocimiento para poderlo desglosar y poder explicar la palabra de Dios. Y uno se queda asombrado porque viene un rema de Dios a ellos para que uno pueda ser edificado. Y ese es el propósito de cada uno de los ministerios que Dios ha establecido, que nosotros podamos ser edificados. Edificado quiere decir de que un día nosotros recibimos una porción de la palabra de Dios y en la otra oportunidad recibamos otra y se van a ir sumando a nuestra vida para que un día podamos llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, al conocimiento pleno de la mente y de la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Ahora, uno de los grandes intereses que debemos de tener nosotros, y digo como ministerio aquí local, es de que Dios traiga gente, traiga creyentes que vengan con el deseo no solamente de alabar y adorar a Dios, sino que vengan con el deseo de servir al Señor. Nosotros como ministros de este lugar debemos de estarle pidiendo siempre al Señor que de aquí Él levante maestros, apóstoles, profetas, que levante evangelistas, que el Señor haga, hermanos, esos 5 ministerios realidad en este lugar para que nosotros un día podamos ver los frutos de los cuales Efesios 4 habla para la iglesia. Qué precioso sería, hermanos, que un día nosotros podamos dar testimonio, ¿verdad? Comenzamos 4, pero el Señor hizo crecer esta iglesia y para la honra y la gloria de su nombre han salido siervos que aman la obra de Dios. Ese es el propósito, que se levanten hombres y mujeres que quieran servirle al Señor, porque de lo contrario la iglesia no va a crecer. La iglesia va a ser un lugar muerto, como cementerio, que está llena de muertos, que los muertos no pueden accionar, pero nosotros tenemos aquí el Espíritu de Dios, que es el que nos da vida y es el que cada día nos va a ir, nos va a ir edificando a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vemos nosotros, hermanos, el caso de los maestros de la palabra de Dios, y le voy a invitar para que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando nosotros abordamos este capítulo, nos damos cuenta, hermanos, de que Bernabé era un hombre que ya venía con una experiencia en el servicio en la obra de Dios. Y Saulo era un hombre que acababa de comenzar su ministerio, pero que tenía, hermanos, dotes de parte de Dios que lo caracterizaban como una persona de gran conocimiento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que el Espíritu Santo habló que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra más especial. Y cuando vamos avanzando en la lectura de la palabra, al final del libro de los Hechos y después del libro de los Hechos, nos damos cuenta, hermanos, de que Pablo no solamente fue un hombre que tuvo conocimiento, sino que llegó a ser un apóstol. Es decir, de que después de ser un maestro de la palabra de Dios, porque él mismo, Pablo, decía, hermanos, que él había estudiado, que había sido un alumno, hermanos, de uno de los principales sacerdotes de aquella época. Es decir, de que Pablo fue un hombre preparado con la palabra de Dios. No era un hombre ignorante, sino que él sabía exactamente de qué se trataba el Antiguo Testamento. Entonces, él tenía un fundamento en la palabra de Dios para poder predicar la salvación de Cristo a aquellos que necesitaban venir en arrepentimiento, reconociendo al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, en estos versos que hemos leído, podemos ver cómo Dios promocionó a estos dos hombres. Cuando digo promocionó, es que de un grado, lo vamos a decir así, de un grado los pasó a otro, de un ministerio los movió a otro. O sea, de ser pastor, Pablo pasó a ser evangelista, porque él predicaba y se convertía en multitudes. De evangelista, Pablo pasó a ser un profeta, porque cuando Pablo, hermanos, habló en nombre del Señor, sucedió lo que Dios le había revelado. De ser un profeta pasó a ser un apóstol. Es decir, que un maestro tiene, hermanos, el privilegio de que en cuanto más pueda tener una comunión con Dios, una relación con Dios, Dios lo puede exaltar más a través del ministerio. Dios lo puede catapultar, es decir, llevarlo de un nivel a otro. Por eso es de que nos damos cuenta, hermanos, de que hay muchas personas que comienzan, en el caso de las iglesias, vamos a poner este ejemplo, que trabajan con células. Empiezan con un líder en una célula. Ese líder es el que lleva el estudio de la palabra de Dios, pero ese líder no es un pastor, sino que es un hombre encargado para poder compartir el pensamiento de la palabra de Dios. Pero este líder puede ir, hermanos, ascendiendo o puede ir pasando de un privilegio a otro en la obra, porque después del líder, en el caso de las células, repito, pasan a ser supervisores del líder, es decir, como el encargado de los líderes de cada célula. A esto le llaman un sector. Después de ser un supervisor, viene el pastor de zona. Después del pastor de zona, hermanos, le dan el servicio de ser un pastor coordinador. El pastor coordinador es el que trabaja con todos los pastores de zona. Y así sucesivamente, hermanos, según la experiencia y el respaldo que Dios les vaya dando, cada quien va, hermanos,
conociendo el llamado que tiene de parte de Dios al ministerio que ha sido llamado. Quiera Dios que así como nosotros hemos comenzado en este lugar, un día, hermanos, no seamos pastores, y no lo digo para vanagloria, sino que lo digo en el sentido que Dios, de lo más sencillo quizás, pueda llevarnos a niveles más altos en el conocimiento de su palabra, para poder ser de bendición a aquellos que necesitan conocer a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios establece ministerios en la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que un maestro debe de estar localmente atendiendo en la iglesia. Puede ser un ministerio que se le llama ambulante, porque sí puede ir de una iglesia a otra para enseñar la palabra de Dios, porque hay iglesias o ministerios que no tienen maestros, no tienen apóstoles, no tienen profetas. Hermanos, le voy a poner el caso, el nuestro, para no ir lejos, pero nosotros aquí, por misericordia de Dios, estamos predicando a Cristo, ¿verdad? Pero qué lindo sería que el Señor de repente nos mande a un siervo de Dios, un maestro, y nos capacite y venga con amor a querernos enseñar la palabra de Dios. Hermanos, lo recibiríamos con brazos abiertos si es un siervo enviado de parte de Dios para instruirnos, para que venga, hermanos, y nos enseñe los misterios de Dios. Pero qué triste sería, ¿verdad?, que venga un maestro y nos diga: miren, ustedes son ignorantes y les voy a cobrar, pero van a ser buenos pastores. De eso no queremos, ¿verdad? Queremos de los siervos que aman la obra de Dios, de aquellos que se disponen en su vida para poder enseñar lo que Dios les ha entregado. Así es que eso es algo que pudiera darse. Entonces, en ese caso es donde un maestro puede ejercer su ministerio de manera ambulante. Puede ir a otras iglesias a hacer de edificación para aquellos que necesitan conocer de la palabra de Dios. Más que todo, lo más complicado quizás son los temas doctrinales, donde mucha gente como que patina ahí, ¿verdad? Como que no entiende ciertos puntos de la palabra de Dios, porque y esto siempre lo he dicho, lo que es más fácil predicar es decir que Cristo salva, y eso es verdad, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo es el quien pagó en la cruz del Calvario. Todo eso, hermanos, es algo práctico, pero hay temas en los que la iglesia debe de ahondar para poder entender más a Dios. Cuando nosotros podamos entender más a Dios, menos vamos a querer separarnos de Él, más vamos a querer agarrarnos de Él, porque vamos a entender de que sin Él no somos nada, y vamos a entender, hermanos, que lo único que va a importar en nuestra vida es Él y solamente Él. Por eso decimos: a Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad, porque el propósito de nuestra vida ya no somos nosotros, ¿verdad? Como decía aquel, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, el Señor nos va a ir capacitando. Vamos a leer en Efesios 4, capítulo 12. Dice la palabra de Dios: que han sido dados a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos los creyentes que estamos en la iglesia, para la obra del ministerio. O sea, miren, el propósito del maestro, hermanos, es preparar gente que quiera servirle al Señor. El maestro no va a enseñar la palabra de Dios solamente por enseñarla, sino que el deseo del maestro y el propósito del maestro es que los que aprenden de la palabra de Dios también puedan compartir lo que han aprendido. Por ahí alguien decía: primeramente recibimos en lo vertical para poder dar en lo horizontal. Es decir que primeramente viene de Dios a nuestra vida y después de nuestra vida sale para los demás. Ese es el propósito
de los ministerios del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, a creer lo mismo. Porque, hermano, imagínense que estamos aquí y usted cree una cosa y usted cree otra. Vamos a poner un ejemplo. Usted cree que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted cree que el bautismo en agua es solamente en el nombre de Jesús. Y viene el otro y dice, no, yo creo que el bautismo no es ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús, sino que y inventa otra cosa. Entonces, el propósito del maestro es de que todos, dice aquí la palabra de Dios, lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que creamos lo mismo, porque no vamos a estar juntos aquí creyendo una cosa y otro otra cosa, porque dice la palabra de Dios que no vamos a jalar iguales. Dice la palabra de Dios que debemos de estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, para que podamos desenvolvernos y podamos ver la victoria de Dios. Así es que ese es el propósito, de que la iglesia sea edificada, sea instruida o sea enseñada, y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Termino con esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, de que hay un riesgo. Si no hay un maestro que esté, hermanos, de parte de Dios, con el cuidado, o un pastor con el cuidado de que lo que se predica sea lo correcto, hay un riesgo de que seamos engañados y seamos llevados por un viento de doctrina a cualquier lado. Dice aquí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos hombres hoy en día que se levantan con títulos de ministros de Dios, pero que traen doctrinas que lo que hacen, hermanos, es ilusionar a las personas, que lo que hacen, hermanos, es, como decía por ahí un pastor que conocemos, darle a tol con el dedo a la gente, y los tienen dormidos, engañados, hermanos, con palabras muy bonitas, porque son personas elocuentes, pero que a profundidad el deseo de ellos no es anunciar a Cristo, el deseo de ellos no es que las almas se conviertan a Cristo, que las almas, hermanos, vayan al cielo, que sea salvo el hombre, sino que el propósito de ellos es, hermano, es vanagloriarse, es decir, tengo un templo grande, tengo tanto feligreses, y hablan de cantidades enormes de personas, y empieza ahí, hermano, a actuar Satanás en esas personas y a entretener a muchas personas con doctrinas falsas para que no lleguen al cielo. Esa es una estrategia del diablo que hoy en día estamos viendo en muchos lugares del mundo, y es ahí donde cabe la importancia de que Dios, hermanos, nos dé maestros de la palabra de Dios para que podamos ser instruidos y no seamos engañados. Ese es el propósito de los ministerios según Efesios capítulo 4. En Romanos capítulo 12, atrás de Efesios busque a Romanos, después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 12, verso 7. Habla acerca de los deberes cristianos, y dentro de los deberes cristianos está la responsabilidad de los ministros de Dios. Dice el verso 4: aún del 3 vamos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí, oiga, dice que somos un solo cuerpo, ¿verdad?
pero no tenemos la misma función, ¿verdad? El cuerpo tiene dedos, tiene manos, tiene piernas, tiene cabeza, hermano. Así el cuerpo de Cristo tiene apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, ministros de alabanza y muchos ministerios para la edificación de la iglesia. Así nosotros, siendo en el 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, ya hablamos que los ministerios son dones. Dones son, hermanos, capacidades especiales que Dios ha dado a través del Espíritu Santo a personas que están llamadas para ejercer un ministerio. Bueno, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, y oiga esto, o el que enseña en la enseñanza. Es decir, que cuando Dios a usted, y oiga esto, porque esto es clave, que cuando Dios a usted le haya revelado de su palabra, le haya dado, hermanos, le haya dado una enseñanza, usted que la recibió tiene la responsabilidad de compartir con otro lo que usted aprendió. Eso es evangelizar. Voy a darle, hermanos, un comentario de un pastor muy reconocido, del cual su servidor está aprendiendo mucho en los estudios de la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, del pastor David Guzik, un misionero evangelista que es de Estados Unidos, pero que en Alemania ha sido muy reconocido su ministerio, y es un hombre que Dios, hermanos, ha preparado para bendecir a todos aquellos que queramos aprender de la palabra de Dios. Un gran teólogo. Dice que, este es un comentario de él acerca de la enseñanza. Dice que la enseñanza tiene en mente la instrucción. Es decir, que el que enseña desea instruir, que aprendan los que le escuchan. Y dice que la exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado. O sea que ambas son necesarias para la iglesia, que esté un maestro enseñándole, pero que también exista, hermanos, un pastor que esté exhortando para que usted pueda llevar a cabo, hermano, en su vida lo que usted ha aprendido. Ahora, dice esto: aquellos a quienes se les enseña, pero no se les exhorta, se convierten en ovejas gordas, que solamente toman, pero nunca viven la vida cristiana.